que tienen que ver con la actividad contractual, con el íter contractual, ¿cierto? Yo puedo pedir en una controversia contractual que me declaren el incumplimiento del contrato, que procedan a hacer revisión perdón, de los mecanismos que se dispusieron para restablecer la economía del contrato. O puedo pedir en controversias contractuales que me declaren la nulidad del acto que me declaró la caducidad, que hizo uso de la potestad excepcional de modificación unilateral, de la potestad excepcional de terminación unilateral, del acto de liquidación. Hoy hablamos del acto con COVID, hablamos nosotros del acto de suspensión unilateral, de cesión unilateral del contrato a instancia de la entidad, en el ajuste que hicimos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de ley 80. Entonces, o bien, repito, es un medio de control multipretensional porque o bien apunto al contrato en sí para que me declaren el incumplimiento, etcétera, etcétera, o apunto a actos administrativos que se profieren en el íter contractual, en el camino de la ejecución del contrato cuando yo ya tengo el contrato firmado. ¿Listo? En ese orden de ideas, miren cómo todo ello reviste contenido patrimonial. Se trata de situaciones particulares, Pedro, Juan, María, el contratista, el consorcio, la unión temporal, ¿cierto? Y tienen un contenido patrimonial que es lo que les hace susceptible de transacción, que al final sería, digamos, dentro del acto jurídico, es tú vas a poder conciliar todo lo que sea susceptible de transacción. Entonces les decía, doble naturaleza, de un lado, método alternativo, que es el que nos importa. Esa es la naturaleza que nos importa, que nos quede bien aprendida, bien entronizada, bien comprendida y que le entendamos la importancia. O el requisito de procedibilidad. Si vas a hacer uso de esos 3 medios de control, te va a tocar, antes de presentar la demanda, haber surtido el trámite de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría respectivamente. Continuando con las generalidades, vamos a mirar entonces en qué casos es obligatorio, nos toca, ¿cierto?, cumplir ese trámite previo, si es que lo vamos a ver como requisito de procedibilidad y dejemos de lado lo del mecanismo. En otros casos no procede y en otros casos es facultativo. Ojo para los abogados. El abogado tiene que sentarse, mirar y decir, bueno, frente a qué situación estoy, aquí toca, aquí no se puede y aquí miro a ver si sí o si no y hacer el análisis para determinar si sí o si no. ¿Cuándo es obligatorio agotar este trámite de conciliación extrajudicial? Ya lo dijimos, conflictos de carácter particular y de contenido económico susceptible de transacción, de desistimiento y de conciliación. ¿En cuáles medios de control? En los medios de control del 138, del 140 y del 141 del CEPACA, que se torna obligatorio. Tenemos un punto y un asterisco, que es el que me va a llevar a la siguiente, que es la de improcedencia. Ya lo explicaremos. En donde no se puede adelantar el trámite de conciliación. Y ustedes dirán, bueno, pero si el abogado lo presentó, pues ahí es donde entra a hacerse valer el papel del procurador, de que él no es un simple convidado de piedra. Si ustedes están haciendo el curso aquí, el diplomado, perdón, de formación en conciliación y exploran esas habilidades de las que hemos venido hablando, esas habilidades se le exploran a los que concursan para ser procuradores judiciales 1 y 2. Los exámenes y las pruebas que presentan en esos concursos no son solo los 4 meses, ¿cierto?, o los 5 meses, o la inadmisión, o el rechazo, no. También se miran esos, repito,
aspectos conductuales. Y entonces no se les haga raro que una de las preguntas del examen es, cuando te estás bañando piensas en, primero, Netflix, segundo, bueno, no sé, 4 alternativas, 5 alternativas, que los psicólogos, ¿cierto?, saben analizar a la hora de. Imaginen ustedes, entonces, cuando te estás bañando, normalmente piensas en la situación del país. No sé, el conflicto Rusia-Ucrania. Óyeme, o sea, y eso nos pasa a todos, ¿no? Pues tienen la cabeza en un mar de conflicto, pero tenaz. Entonces, te aseguro que cuando tú contestes esa pregunta, pues en esa pregunta te va a ir mal, ¿cierto? Entonces, repito, esas pruebas, ellos no hacen el curso, ellos presentan el examen, ¿cierto? Y se ganan, bueno, y creo que alguna capacitación les dan, pero no tienen por qué hacer este diplomado que sí están haciendo ustedes. Y en ese orden de ideas es dentro de esas pruebas, ¿cierto? Es esa parte específica en donde se miden, ¿cierto?, esos comportamientos, esas concepciones, esa sensibilidad, esa forma, ese ingenio, ¿cierto?, esa iniciativa, esa creatividad. Ustedes no han visto que a veces llega uno a las oficinas y encuentra un recipiente de vidrio lleno de chocolates. Ay, no, ya me descubrí. Ahora cuando lleguen a la decanatura y le digan yo, tómate un chocolatico. ¿Quieres un chocolatico? Porque uno sabe que eso baja inmediatamente si la persona está, ¿cierto?, llega con el ánimo exasperado. Para pelear se necesitan, ¿cuántos? 2. Entonces, en eso se tiene que ser, repito, señora, ¿quién habló? Perdón. El mocachino, profe. Ay, el mocachino, nena, sí. El mocachino, eso alegra cualquier espíritu. Entonces, tú das un chocolatico inmediatamente, ¿cierto?, llenas de ánimo y eso te puede hacer ver el mundo de manera diferente. Yo no sé por qué llegué ahí. Bueno, no sé por qué llegué. Entonces, en estos es obligatorio, ajá, toca. ¿En cuáles no? Entonces les decía yo, en asuntos tributarios. No. Recuerden, sanciones e intereses, sí, en la DIAN, porque así lo mandan las reformas tributarias. ¿Listo? El importe, el monto del asunto tributario, no, eso no, como dijo Margaret Thatcher, le toca que lo pague mío, porque es que con su plata que el Estado funciona. En ese orden de ideas no procede. Ahí les decía yo, y si el abogado lo presentó y se adelantó, ahí es donde está el papel del procurador, ¿cierto? De que no es un convidado de piedra, sino un sujeto activo. Ya vamos a ver el 303 del CEPACA, donde, oiga, procu, recuerde, usted es conciliador, no ser más que servidor público, usted es conciliador. Luego tiene que apuntarle, ¿cierto?, a tratar de que el trámite se surta dentro de la legalidad y que produzca el efecto para el cual el legislador lo previó. Entonces, si tú te das cuenta que se trata de un asunto tributario, procurador, pues no adelantes todo el trámite, no desgastes la procuraduría, expídele dentro de los 10 días siguientes la constancia, este es un asunto tributario, es no conciliable, fuera, aquí yo ni cito audiencia, tenga su certificación y váyase y demande, porque este es un asunto tributario y no podemos conciliar. Los ejecutivos contractuales, arrancamos inicialmente con los ejecutivos.
y se decía de los contratos estatales en virtud de ley 80. Nuestro Código General de Proceso establece que ningún ejecutivo, ¿cierto?, tiene por qué agotar. Recuerden que estamos en presencia de una obligación clara, expresa, exigible, un título, valor, etcétera, etcétera, y en ese orden de ideas, como a cuenta de qué vamos a entrar a conciliar. Con asterisco les decía, porque en virtud de la ley 1551, cuando sean ejecutivos contra los municipios, ahí sí toca. No es que no procede, es que toca. Por eso el asterisco en rojito en el recuadro de obligatorio. Si tú vas a iniciar un ejecutivo contra un municipio, te va a tocar. Es más, y ahí están las célebres, ustedes en estos días, si no estoy mal, estaban en conciliatorio en la fiscalía, jornada de conciliación. Sí, doctora, el viernes. María Rosario nos comentó que estaba en ese proceso. Pero nosotros no. Exacto. Sí, doctora, hubo Bueno, jornada el viernes 25. Exacto. La Procuraduría hace lo propio, hace conciliatones, jornadas de conciliatones, en donde se congrega, ¿cierto? Y los procuradores judiciales están al tanto para efectos de tratar de evacuar precisamente esos ejecutivos que puedan presentarse contra municipios, ya no solo contractuales, también puede ser ejecutivos que deriven de una condena, de un proceso que ya terminó, ¿cierto? Y que todavía no ha podido cobrar el respectivo apoderado. Entonces, allí sí es obligatorio. Y otro plus que tiene cuando se hacen las conciliaciones ante municipios, es la única excepción, ojo, la única en la que de pronto ustedes pudieran llegar, porque aquí no se exige ser abogado para representar los intereses ni de la parte convocante. La convocada sí siempre tendrá, como es una entidad pública, sí siempre tendrá que actuar a través de apoderado, pero la parte convocante puede no estar representada en un abogado. De lo contrario, toca contratar abogado. María, la señora que quedó viuda porque en un enfrentamiento entre grupos al margen de la ley y el ejército, perdió la vida a su cónyuge, ¿cierto? Y quedó con sus 5 chinitos y fue con todo el daño antijurídico que ustedes quieran. Pues a María, para poder presentar la reparación directa, le va a tocar ni más ni menos que contratar un abogado que le haga este trámite inicial, ¿cierto?, de conciliación extrajudicial. Así de sencillo. Siempre tendrá que acudir a través de apoderado. Ay, que me está violentando el artículo 3º del decreto 1716 de gratuidad de este mecanismo. No, dijo la Corte, yo no estoy violentando nada. Estoy garantizando una igualdad de condiciones entre el convocante y el convocado, porque el convocante, que es la entidad pública, siempre tiene que ir con apoderado. Luego exijámosle al convocante que también tenga que llegar en apoderado, salvo el caso que ya mencionamos nosotros, para ponerlos en el mismo plano de igualdad, ¿cierto?, en la representación de sus intereses. Pues cuando lleguemos a un acuerdo, si llegamos a un acuerdo, pues los honorarios del abogado irán por ahí, porque la pobre señora María, ¿cierto?, no tiene para darle a los muchachos leche, comida, peor va a tener para contratar un abogado. En ese orden de ideas, repetimos nosotros, será solo en el caso de los ejecutivos con municipio en donde se excepciona el que en todos los demás tenga que ir un apoderado representando a la parte convocante. La otra improcedencia es que no se puede cuando el medio de control ya caducó. Nulidad del restablecimiento del derecho. ¿Cuánto es el término de caducidad? ¿Alguien que me ayude? Nulidad y restablecimiento. 4 meses. Sí, señor. Gracias, doctor Jorge Gentil. Sí, señor, por regla general. Reparación directa. Caducidad. 2 años. Bien, gracias, Andrea Carolina Corena. Sí, señora, 2 años. Ahí estoy viendo a quienes voy a exonerar. Y controversias contractuales.
Bueno, 4 meses, doctor Jorgentil, contados a partir del día siguiente de la notificación de la decisión que resolvió el recurso, la firmeza del acto. Andrea Carolina, 2 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, la omisión, la operación, la ocupación temporal o permanente de causa ocupación permanente o temporal del inmueble por causa de trabajo público o por cualquier otra causa, o recuerden, desde el día en que tuvo o debió haber tenido conocimiento de la ocurrencia del hecho, en los casos sobre todo de desaparición de personas. No, pues yo pensé que era que me había abandonado. ¿Y cuál abandonado? Si es que apareció por allá en una fosa común. ¿Cuándo me va a contar los 2 años? Cuando apareció en la fosa común a los 3, ya le caducó. O cuando tuvo o debió haber tenido conocimiento. ¿Listo? Para hablar el término. Y controversias contractuales. 2 años, profe. 2 años. 2 años. Perfecto. ¿Contados a partir de cuándo? ¿Por qué? Pues como ya vimos que es pluripretensional. ¿Desde el día siguiente de la concurrencia de los hechos? O circunstancias que dan origen. Le vas a apuntar al incumplimiento del contrato, a la revisión de los mecanismos de ajuste de precios en el contrato. Pues será a partir de la finalización del plazo de ejecución, si es que vamos a hablar de incumplimiento, si vamos a hablar de nulidad absoluta de la fecha de perfeccionamiento, ¿cierto? O si vamos a hablar de la revisión de precios, pues del momento en que se da, que tú presentas la solicitud y la entidad te contesta que no te va a hacer el ajuste, ¿cierto? O de la revisión de precios. O si le vas a apuntar a acto administrativo, pues a partir del día siguiente de la notificación, si es que interpusiste el recurso de reposición, recuerden que en controversia no hay apelación, nunca habrá recurso de apelación en un acto contractual, porque quien expide los actos contractuales siempre tiene que ser el jefe o representante legal de la entidad. ¿A que delega? Sí, puede ser que el alcalde delegue en los secretarios y el acto lo termine expidiendo el secretario de despacho. Pero recuerden que por ley 489, contra los actos que han sido delegados, caben los recursos que cabrían como contra el delegante. Entonces, si delegó el alcalde y contra el alcalde no hay recurso de apelación, porque encima del alcalde, ¿quién está? El pueblo. Y yo no me voy a poner a resolver recursos del alcalde que yo elegí. Entonces, no tiene superior jerárquico, luego aquí no puede haber apelación. Y si fue el secretario que los pidió, sí, pero es en virtud de delegación. Entonces, si interpusiste el recurso gracioso, como lo llama la doctrina española, porque no hay nada que dé más risa que que presentar un recurso de reposición, que sí cabe, pues a partir del día siguiente de la fecha de notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición. ¿Listo? O si fue caducidad, repito, liquidación, cesión unilateral, hoy con COVID suspensión unilateral. Bueno, el ejercicio de potestades excepcionales y esas otras potestades unilaterales, recuerden, tienen el mismo apellido, pero no son excepcionales, que se constituyen en cláusulas obligatorias en todo contrato, no solamente en los, ya no son 4, ya ahora son 5 tipos de contratos que por excepción quedan cubiertos bajo el régimen de potestades excepcionales. En ese orden de ideas, entonces, les decía, depende, los 2 años depende de hacia dónde va dirigida la pretensión y tendremos que tenerlo nosotros, la entidad convocada, el procurador judicial 1 o procurador judicial 2, tendrá que estar muy atento a eso, porque si ya hubo caducidad del medio de control, este es un asunto no conciliable. Y en ese orden de ideas, no se desgaste, procurador. Si usted, ojo, cuando sea evidente,
Si estamos en el problema de que si la notificación se surtió por allá o por aquí, que si un día, que si 2 días, ojo, que uno diría lo más adecuado, como hay duda sobre el tema de cuándo se dio la notificación para saber si efectivamente hubo o no hubo caducidad, uno diría que lo más apropiado, la conducta apropiada del procurador sería deje correr el trámite completo, haga la audiencia. Pero cuando a ti te dicen, ¿cuándo le notificaron el acto? Esto hace como 6 años. O sea, un acto de insubsistencia hace 6 años. Sí, y usted quiere demandar, no, mijo, eso hace rato que pasó la oportunidad porque usted dejó vencer el término, ¿cierto? En ese orden de ideas, cuando es evidente, no se desgaste, procurador. Saque la correspondiente certificación determinando que el medio de control está suficientemente acreditado, se encuentra caducado y en ese orden de ideas no agotamos, ¿cierto?, el trámite como tal. Otros asuntos que no son, sobre los cuales no se puede discutir trámite de conciliación extrajudicial o que no, son asuntos que no son susceptibles de conciliar. Los de mera legalidad, ya lo advertíamos nosotros con la nulidad y la nulidad electoral. Asuntos sin efecto patrimonial. Cuando el asunto puede que sea una situación de carácter particular. Supongamos nosotros, una nulidad y restablecimiento, o mejor, un acto administrativo de naturaleza particular que impone una sanción no cobrada al particular como tal, ¿cierto? En donde, ¿recuerdan ustedes por allá el trámite de pérdida de fuerza ejecutoria? Pasados 5 años sin que la administración no haya iniciado el proceso de cobro coactivo, ¿cierto? Nada que hacer, el acto sigue siendo válido, pero perdió ya fuerza ejecutoria. Luego ahí ya no hay efecto patrimonial como tal. Luego no podemos estar hablando porque lo único que nos quedaría es que la legalidad del acto administrativo. Cuando estemos frente a asuntos que contengan derechos ciertos e indiscutibles, y en ese orden de ideas nosotros sabemos que por mandato constitucional, ¿cierto?, no hay posibilidad de transar o de conciliar en materia laboral esos derechos ciertos e indiscutibles. Una pensión, a ver, ¿cómo le digo? Sabemos nosotros la naturaleza, ¿cierto?, y todo lo que rodea el componente de ese derecho a pensión, como para que nosotros hablemos de que vamos a conciliar. Entonces no me pague, ¿cierto?, el 1.100.000, sino págueme el 1.000.000, que es el mínimo. Sobre derechos ciertos e indiscutibles no hay posibilidad. Derechos de los niños, no me los toque. Los derechos de los niños no son conciliables. Y esos serían entonces, grosso modo, tributarios y caducidad están expresamente señalados en el decreto 1716, ¿cierto?, que son asuntos no susceptibles de caducidad, y en la 640. Los demás, algunos los vas tomando uno, ¿cierto?, de componentes jurisprudenciales y otros porque están en normas especiales, fuera de lo que es el tema de la conciliación. Facultativo, como diría popularmente cualquiera. Mire a ver si sí o si no, si quiere o no quiere. El artículo 161, modificado por nuestra ley 2080, advertíamos nosotros, ¿cierto?, nos entra a identificar que será facultativo en asuntos laborales, en asuntos pensionales, o cuando estamos hablando de asuntos pensionales es no entrar sobre el monto de la pensión, sino sobre aspectos, reliquidaciones, tiempo, bueno, otros aspectos que tengan que ver con la pensión, no sobre el monto como tal. Ejecutivos, ya lo dijimos nosotros, todos menos los de la 1551, porque es que ahí sí toca agotar el trámite. Medidas de carácter patrimonial, esto es un referente que tomamos nosotros de nuestra 1564, de nuestro Código General del Proceso, que señala que en aquellos casos en donde apliquen o se hayan decretado medidas cautelares de carácter
patrimonial en ese orden, con un embargo, un secuestro, pensemos nosotros, ¿cierto? En ese orden de ideas sí hay lugar. La suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, que es de nuestra jurisdicción, ¿cierto? No da lugar, ¿cierto?, a este tema de que, yo miro a ver si sí o si no. Yo no puedo escudarme en que es que, no, yo solicité en una nulidad y restablecimiento del derecho la suspensión provisional de los efectos del acto, entonces no agoté el trámite. No. Tiene que agotarlo, porque la suspensión provisional de los efectos, dijo el Consejo de Estado, no es una medida de carácter patrimonial. Embargo y secuestro sí, pero la suspensión provisional de los efectos del acto como tal, dijo el Consejo de Estado, no comporta carácter patrimonial. Nosotros ahí tenemos nuestra reserva, pero no la guardamos porque eso es más para un artículo. En la repetición, el Estado mira si sí o no desea agotar, ¿cierto?, este trámite. De hecho, con el 1716, en la forma que está redactado, alcanza algunos a indicar, no, en la repetición también toca agotar el trámite, no, por ley 640 se dijo no es obligatorio en materia de acción de repetición, así tengamos una redacción desafortunada en el 1716. Cuando el demandante sea una entidad pública, el convocante, ¿cierto? En esos eventos a la entidad pública no se le exige el agotar ese trámite, y en la llamada acción de lesividad. Recuerden que la acción de lesividad es esa acción donde yo me demando a yo, como el bobo, ¿cierto? Yo me demando mi propio acto administrativo. ¿Por qué? Porque es un acto particular, no logré obtener el consentimiento de ese particular titular del derecho, y en ese orden de ideas no puedo revocarlo directamente. Lo va a tener que hacer el juez, pronunciarse sobre la legalidad del acto, y entonces me va a tocar a yo demandarme a yo, que fui la que expedí el acto administrativo, para que sea el juez de la República el que declare la nulidad si es que hay un vicio invalidante del acto administrativo. Esos serían entonces los asuntos, ¿cierto? Y las particularidades frente a lo que es nuestro mecanismo, conciliación extrajudicial. Principios, legalidad, ya advertimos, gratuidad, no me diga que me lo está vulnerando porque sí, que se haga un abogado, dijo la Corte Constitucional, no, estoy garantizando ante igualdad, confidencialidad. Eso también tienen que haberlo apropiado ya dentro de algunas unidades temáticas dentro del diplomado. No, pues qué tal uno salir a darle a los medios de comunicación, no, ¿cómo le parece que llegaron dos cónyuges, cierto? Y eso que el sweet, dulce sabor del chisme nos fascina, pero ojo, nosotros estábamos hablando, ¿cierto?, de relaciones, de sentimientos, y en ese orden de ideas está ese compromiso de la confidencialidad. Recuerden, ustedes están en ejercicio de administración de justicia. Alcanzamos nosotros de casualidad